Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto presentar el siguiente AgroTalk, desafíos para el agro en materia de prevención y de lavado de activos y financiación de terrorismo, a cargo de Karim Aceitón, fundadora, y Alejandra Rivera Morales como directora de la empresa Check Compliance. Entonces la dinámica que vamos a manejar es muy fácil. Ellas van a hacer la presentación y al final de la presentación tendremos un espacio para responder las preguntas. Sin embargo, yo voy a estar súper pendiente del chat para que las vayan dejando y al final yo se las dicto a ellas, ¿vale? Entonces les cedo la palabra. Ya te habilité la opción para presentar, Alejandra. Ok, ahí sí, ahí se habilitó. Gracias. Gracias, Viviana, por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas. También agradecemos a ustedes por estar acá. También los agradecimientos a Expo Agrofuturo por permitirnos participar de este evento. Nosotros somos una empresa que se dedica a lo que es la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, y lo que buscamos es que las empresas generen culturas respecto de esto, generen nociones de cuáles son los efectos negativos que pudieran tener para las propias empresas. Yo soy Karina Aceitón, como mencionó Viviana, soy especialista en compliance. Trabajé en la Policía de Investigaciones de Chile, en lo que investiga lavado de activos, y después estuve trabajando en la Unidad de Análisis Financiero, que es la símil de la UIAF en Colombia, en fiscalización. Lo que hacíamos era verificar que los sujetos obligados cumplieran con las obligaciones dictadas por la norma. Una vez dicho eso, esperamos que este espacio sea de la mayor utilidad y del mayor provecho para todos. Como dijo Viviana, pueden hacer sus preguntas a través del chat y vamos a estar súper pendientes de responderlas. Siguiente. ¿Por qué planteamos la necesidad de hablar de lo que es el lavado de dinero y la financiación en el mundo del agro? Consideramos que estos delitos tienen consecuencias muy nefastas para la economía y que afectan a todos por igual, tanto a las empresas como también a nosotros que somos los consumidores finales. Cuando hablamos de efectos negativos nos referimos, por ejemplo, a competencia desleal, a mercados financieros que no están estables, a una moneda y una tasa de interés que tampoco es estable, a distorsiones en la economía. El riesgo país también se ve afectado. Y en este sentido, el mundo del agro, las empresas que conforman este ecosistema no están exentas. Independiente de que algunas no deban cumplir con controles de manera obligatoria, no están exentas a lo que es los efectos negativos que provocan estos delitos. Ya que estamos hablando de lo que es el lavado y la financiación, les voy a contar de manera súper sencilla qué significan estos delitos en detalle. Respecto de lo que es el lavado de activos, este se encuentra tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Ahí está muy detallado, por supuesto, donde explica el detalle, cómo se realiza, las penas, etc. Pero en el fondo lo que queremos mencionar acá es que este delito está relacionado con dar apariencia de legalidad a bienes que pueden ser de origen lícito o ilícito. ¿Y esto cómo se materializa? A través de un delito fuente. En Colombia actualmente son alrededor de 70 delitos los que pueden ser base para el lavado. Esto quiere decir que el lavado de activos no se da por sí solo, tiene que haber un delito que lo precede. Los más comunes, yo diría a nivel mundial, están relacionados con el narcotráfico, con el tráfico de armas, el tráfico de personas. La última modificación que sufrió este artículo fue el año 2017, si no estoy equivocada, e incorporó los delitos relativos al contrabando. Entonces, yo obtengo un activo ilícito de alguno de estos delitos, lo inserto en el mercado formal para disimular su origen y finalmente le doy la apariencia de legalidad ya que lo metí, como dije, en la economía formal. Cuando hablamos de la financiación, siguiente, por favor.
Cuando hablamos de la financiación del terrorismo, esta está tipificada en el artículo 345 del Código Penal. Siguiente, porfa. Del Código Penal y dice relación con realizar actos tendientes a financiar o a sostener grupos que están al margen de la ley. ¿Y esto cómo funciona? Son activos que provienen de un origen ilícito y la gran diferencia con el lavado de activos es que también pueden provenir de fuentes legales. Por lo tanto, no necesariamente necesito cometer un delito para poder financiar terrorismo. Estas operaciones se desvían recursos hacia grupos terroristas y lo que buscan, como mencioné, es financiar actos terroristas u organizaciones criminales. Algunas tipologías relativas al lavado de activos, que son las más comunes, están relacionadas con el testaferro, que es cuando un criminal compra bienes inmuebles o muebles a nombre de un tercero y normalmente paga una comisión por este acto. Las empresas fachada están relacionadas con la creación de estructuras, ya sea jurídicas, que están solo en el papel. Esto quiere decir que las empresas efectivamente están constituidas legalmente, tienen una junta directiva, tienen una cámara de comercio y es muy probable que tengan ventas, pero que son bajas y las mezclan con el dinero que las organizaciones desean lavar. Por último tenemos el pitufeo y en ese sentido esto tiene que ver con el fraccionamiento. Esto normalmente se da en el sector bancario y también, por ejemplo, en negocios como casas de cambio. Frente a determinados montos, estas compañías o estas empresas tienen ciertos controles. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones criminales? Evaden esos controles haciendo operaciones por montos menores para no tener que surtir estos controles. Siguiente. Si estamos hablando de prevención de lo que es el lavado de activos, es porque tenemos riesgos asociados. Y la norma ISO 31000 nos indica que el riesgo puede ser una situación que puede acelerar o que puede retrasar el logro de un objetivo de mi empresa o de mi compañía. Pongo el caso actual de la pandemia, el COVID. Si nosotros teníamos pensado como objetivo en nuestra organización ser más digitales o digitalizar ciertos procesos, el riesgo del contagio vino a acelerar esto porque actualmente estamos realizando charlas de manera remota como esta. Yo entendería que ustedes cuando hacen reuniones con clientes, con proveedores, incluso con sus empleados, también están utilizando las plataformas tecnológicas como Zoom, como Teams. Por lo tanto, esta idea de digitalización que quizás la teníamos para un futuro, la tuvimos que aplicar de manera urgente y necesaria en este momento. Existen distintos tipos de riesgo. Ahí estoy hablando del riesgo biológico, riesgos químicos, riesgos asociados al clima, por ejemplo, y en general el ecosistema en el ecosistema constantemente estamos viendo riesgos. Y en ese sentido las empresas no están exentas de estos riesgos. Nosotros normalmente tenemos mapeados riesgos puntuales, como por ejemplo el riesgo crediticio. Si provisionamos por ciertos incobrables. Si tenemos instalaciones, nosotros tenemos también asegurado, por ejemplo, en caso de incendio. Si se produce un siniestro, tengo un seguro asociado. En el caso de siembra, de cosecha, si se genera algún evento climático inesperado, es muy probable que también lo pueda asegurar. Sin embargo, nunca tenemos presente estos riesgos asociados al lavado de activos, que si bien es cierto, son riesgos que están en todas las compañías, solo por el hecho de tener de que una compañía nazca ya tiene asociados estos riesgos, vale la pena considerar que también son de características diferentes. Estos riesgos no se pueden tercerizar. Yo no le puedo pedir a una compañía aseguradora que, digamos, que por ejemplo se haga cargo de una noticia negativa de mi compañía. Eso no es posible. Por lo tanto, estos riesgos son distintos y hay que tratarlos también de manera diferente. ¿Cuáles son estos riesgos? Como ustedes pueden ver en su pantalla, está el riesgo reputacional, que tiene que ver con publicidad negativa, que esta puede ser verdadera o falsa. Tenemos el riesgo legal, que está principalmente a empresas que son obligadas a tener sistema de prevención, porque tiene relación con incumplimiento normativo. También tenemos el riesgo operacional, que se puede dar por fallas o inadecuaciones en procesos. Normalmente pueden ser por fallas humanas o procesos tecnológicos que no se están completando. Y por último tenemos el riesgo de contagio,
Está relacionado cuando una contraparte, ya sea externa o interna, está vinculada directamente con alguno de estos delitos o alguno de los delitos base. Para poder que esto quede más claro, vamos a mencionar algunos ejemplos. Primero tenemos en el tema reputacional el caso de las empresas Wacker. Porfa, retrocede. Las empresas Wacker, que son la Riviera Panamá, los dueños de la Riviera Panamá, que es este grupo, el 2016 fue incorporado a la lista OFAC o la lista Clinton. En esta lista está concentrada la mayor cantidad de narcotraficantes, ya sea tanto personas naturales como también empresas, y que también están relacionadas con lavado de activos, cuando están siendo investigadas por Estados Unidos. Tanto la empresa como el grupo ingresó a lista OFAC el día en mayo del 2016, y como ustedes bien saben, en Colombia también existe la Riviera, y teniendo en cuenta que ellos no han tenido a la fecha ni en el momento ninguna investigación asociada, ni sus representantes legales, ni su junta directiva, sin embargo hubo proveedores que dijeron ya no queremos trabajar con ustedes. Es tal el nivel o el cuidado que tienen en relación a su reputación que prefirieron dejar de tener un... Y de hecho, si uno va a la Riviera a comprar con tarjeta, no se puede, porque Transbank dijo, no, yo doy un paso al costado, esto es un tema serio, la matriz de ustedes está en OFAC, por lo tanto yo no quisiera verme involucrado en ningún tema relacionado con estos delitos. Respecto de el riesgo legal, tenemos el caso del Banco Pichincha, que es un banco ecuatoriano que tiene sucursal en Colombia. Ellos han sido sancionados tanto en el 2016 y en el 2017 por incumplir las obligaciones que emanan de la Superintendencia Financiera respecto de la prevención del lavado de activos. Como mencioné, esto es un tema principalmente para las empresas que son obligadas a mantener sistemas de prevención. El riesgo operativo está dado, como mencioné, por fallas en los procesos o inadecuaciones en los procesos. Y en este caso, DHL realizó una serie de envíos a Irán y a Sudán, omitiendo todas las sanciones que estaban puestas en estos países por Estados Unidos y por OFAC. Y el tema más complejo es que ellos no mantuvieron registro de estos envíos. Por lo tanto, ahí se generó una evasión de un control o un proceso que no se ejecutó. Y esto deriva en un riesgo operacional. Y por último, el riesgo de contagio. Todos conocemos este caso que fue súper renombrado y todavía sigue teniendo algunos coletazos, que es Odebrecht, donde altos ejecutivos de la empresa pagaban sobornos a funcionarios para poder adjudicarse contratos millonarios. Aquí en el fondo lo que vemos es que una contraparte interna lo que hizo fue contagiar a la compañía y a su vez también contagiar a distintas empresas a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, tanto públicas como privadas. En este sentido es súper importante recalcar que este ejemplo también me sirve para el riesgo reputacional. Si bien es cierto, los riesgos se relacionan y finalmente con un caso puntual yo puedo incurrir en todos, esa es la importancia y la magnitud de tener en el fondo mapeado estos riesgos y poder también trabajarlos. Siguiente, por favor. Visto cómo podemos identificar el riesgo, sabemos que hay 4 tipos de riesgo, pero también tenemos que saber de dónde puede provenir este riesgo. Y los distintos entes reguladores de Colombia señalan que los factores de riesgo provienen de 4 entidades. Estamos hablando de las contrapartes, es decir, que el riesgo puede provenir de clientes, de socios, de proveedores, como vimos en el ejemplo anterior. También puede provenir de los canales de distribución, y esto tiene relación con que los canales pueden ser internos o externos. También puede provenir de los productos que nosotros ofrecemos o de los servicios, cuando estos productos se consideran más vulnerables al lavado de activos. Y también tenemos por último la jurisdicción territorial, que está relacionada con donde nosotros ofrecemos nuestros productos o, por ejemplo, donde compramos nuestros insumos. En este sentido, hay países que no cuentan con controles relacionados a la prevención del lavado de activos,
Y por lo tanto, si nosotros tenemos negocios allá, podríamos estar más vulnerables a que empresas de esos países pudieran lavar dinero en nuestras organizaciones. Lo mismo pasa en territorio nacional. Hay lugares que son más complejos, que están, digamos, con fuerte presencia de grupos al margen de la ley, y si yo tengo que estar allá, puedo ser más vulnerable. Por lo tanto, lo que busca la regulación en general no es que evitemos hacer negocios, es que simplemente estemos atentos para no ser utilizados en operaciones de lavado o financiación, podamos tener cosas que son relevantes para poder mitigar este riesgo. Otro tema súper importante en relación a este riesgo es que este nunca se elimina, ¿sí? Este riesgo siempre está presente y lo único que podemos hacer es minimizarlo o mitigarlo al máximo. Una recapitulación de lo que hemos visto, hablamos un poco de lo que era el lavado de activos, también mencionamos que existían riesgos en nuestro ecosistema, hablamos de los riesgos asociados al lavado de activos, y ahora que sabemos eso, tenemos que saber qué hacer con estos riesgos. Y en ese sentido, tenemos diferentes metodologías que nos dicen cómo gestionar el riesgo. En este caso, la ISO 31000, que es una norma que se modificó recientemente en el 2008, nos plantea que existen 4 etapas para gestionar el riesgo. La primera tiene que ver con la identificación y en este punto nos insta a poder reconocer o a poder encontrar cuáles pueden ser estos eventos que se pueden presentar en nuestra compañía. ¿Qué eventos pudieran materializarse a lo largo de nuestra vida comercial? Una vez que nosotros tenemos identificado estos riesgos, también nos dice que debemos medirlos. Es súper importante determinar qué tan probable es que se materialice un riesgo y también si se llega a materializar, cuál va a ser el impacto que me va a generar. Este impacto está relacionado con los 4 riesgos que acabamos de ver en relación a lo que es el lavado de activos. Y en este punto es súper importante la experiencia que tienen los empleados o los funcionarios de nuestras compañías, porque ellos son los que conocen los procesos y ellos son los que pueden determinar con mayor autoridad si un riesgo realmente se puede materializar o no. Una vez que tenemos ya la medición, es súper importante generar políticas y procedimientos asociados al control de este riesgo, que me permita mitigar o que me permita disminuir tanto la probabilidad como el impacto. Y por último, dice esta metodología que también tenemos que monitorear nuestros riesgos, porque estos no son estáticos, tampoco nuestras compañías. Por lo tanto, este dinamismo nos puede llevar a que un riesgo que para nosotros es súper relevante al inicio de una relación comercial, en un futuro no lo sea tanto, y lo mismo nos sirve para determinar si nuestros controles están siendo realmente eficientes al momento de mitigar estos riesgos. Un tema importante que también tiene que ver con todo este proceso de gestión es poder advertir en qué momento este riesgo se puede presentar. Y para eso tenemos las señales de alerta. ¿Y estas qué son? En definitiva, son circunstancias o hechos que a nosotros nos pueden parecer particulares, nos pueden parecer inusuales y que requieren una mayor justificación. En este sentido, tenemos 2 tipos de señales de alerta, unas que son cualitativas y otras que son cuantitativas. Siguiente, por favor. Respecto de las señales cualitativas, aquí yo tengo una serie de ejemplos relacionados a las señales de alerta y las cualitativas tienen que ver con cuando una contraparte, por ejemplo, no me quiere entregar información respecto de, por ejemplo, sus estados financieros. O yo le pido que firme el origen de declaración de fondos y se niega. Eso no significa, evidentemente, que yo estoy frente a un lavador, pero sí puede significar que hay algo extraño y que merece un análisis. Lo mismo, si yo determino que una persona sale en una noticia que está siendo investigada por lavado de activos, eso también para mí genera una señal de alerta, que es cualitativa. Cuando hablo de señales cualitativas me estoy refiriendo a transacciones. Por ejemplo, yo tengo un proveedor que normalmente me vende a un X cantidad a un cierto valor, por ejemplo 500. Y yo normalmente es el valor que me cobra. Y voy al mes siguiente a hacer la misma cobra y ya no me está cobrando 500 y me está cobrando 100. Entonces yo puedo decir, ok, porque en el fondo lo que está pasando acá es que estoy gastando menos. Pero vale la pena saber qué hay detrás de esto, saber por qué me está cobrando más barato.
Si tiene una razón que a mí me parece coherente, como por ejemplo que está el negocio y que en el fondo lo que busca es deshacerse rápido de sus productos, yo puedo decir, perfecto, súper, sigo adelante con el negocio. Pero si la explicación que me da no es razonable y a mí no me parece coherente, sí yo creo que nos toca detenernos y pensar, ¿me quiero ver involucrado quizás en algún tema relacionado con esto? ¿Quiero que mi empresa salga en una noticia que se vinculó con esta compañía, que hizo esta compra, que no advirtió que los precios estaban más económicos o que no le pareció que fuera extraño? Entonces, vale la pena que le demos una vuelta a eso. Lo mismo me puede pasar con un cliente. Si tengo un cliente que me compra mensualmente 1.000 y al mes siguiente me está comprando 10.000, claro, la primera impresión es, esto es maravilloso, aumentan mis ingresos. Pero también vale la pena darse la vuelta y preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué si hace un año me compra 1.000, pasa un mes y me compra 10.000? Lo mismo, si me da una respuesta coherente en relación a decir, lo que pasa es que me estoy expandiendo al extranjero, tengo clientes allá, pedí un crédito porque quiero ampliar mi negocio, yo digo, correcto, listo, sigamos adelante. Pero si su explicación no tiene coherencia y para mí no es clara, también vale la pena decir, voy a meterme en un negocio que en realidad no sé bien lo que es, por obtener un poco más de ingresos, lo cual en un futuro me puede generar temas súper delicados. Entonces, y es que entendamos que estos riesgos son relevantes, nos pueden dañar compañías, ejemplos hay muchísimos, incluso pueden hacer que las compañías desaparezcan. Por lo tanto, consideramos que vale la pena tener estos controles asociados. Ahora, una buena noticia, todas las empresas que están acá, todos quienes nos están escuchando, es muy que sus compañías tengan controles asociados al conocimiento del cliente, por ejemplo. Pero lo importante acá es generar este control también con el prisma de la prevención del lavado de activos, no solo respecto, por ejemplo, del riesgo crediticio. Siguiente. Hemos hablado del riesgo, de dónde proviene, de cómo lo gestionamos, pero ahora Alejandra les va a hablar acerca de cómo mitigamos este riesgo, porque no todo puede ser negativo, por supuesto, y también hay formas de ir disminuyendo al máximo los riesgos asociados a estos delitos. Muchas gracias por escuchar, Alejandra. Gracias, Karin. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí un gusto estar hoy día en la tarde hablando de un tema que no es fácil de asimilar. Y tal como decía Karin nos explicó, nos dio los conceptos, nos habló de los tipos de riesgo, pero tenemos que saber, si yo ya conozco los tipos de riesgo a los que estoy expuesto con mi empresa, eh, ¿cómo lo mitigo? ¿Cómo prevengo? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más práctico. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama debida diligencia. ¿Y en qué consiste? En todas las herramientas, en todos los protocolos, en todos los manuales y cosas que nosotros internamente podemos hacer en nuestras empresas para conocer a cabalidad y en detalle, tal como dice la presentación, a nuestros clientes, nuestros proveedores y a todas las personas con quienes estamos involucrados en una relación comercial. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es la debida diligencia? La debida diligencia es todo este proceso que nos permite hacer lo correcto antes de iniciar una relación comercial, durante y todo el tiempo que dura esta relación comercial, a fin de poder ir mitigando riesgos y evitar relaciones que nos puedan traer desventajas, ya sea económicas, legales, reputacionales, como mencionaba Karin con anterioridad. Un segundito. Los procesos de la debida diligencia se pueden aplicar a nuestros clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, a proveedores, empleados, accionistas y también a los activos, ya que en muchos casos cuando nosotros vamos a adquirir una propiedad hacemos un estudio de título, pero la verdad es que siempre es bueno indagar un poquito más y saber de quién fue esa propiedad. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más práctico. En sus respectivos negocios o empresas, ustedes hacen un protocolo de vinculación o de primer acercamiento con su cliente o con su proveedor, donde lo más común, este es una ficha tipo,
se pide la información básica de la persona o de la empresa. En este caso, el nombre, su cédula de identidad, teléfono, datos básicos, quizá algunos datos más específicos dependiendo del giro del rubro de la empresa. Entonces, tenemos un ejemplo, don Juan González nos da sus datos. Ahora depende de mí. ¿Qué voy a hacer yo con esta información? ¿La voy a archivar en un expediente o voy a hacer alguna clase de validación? En este caso, se realizó una validación y nos dimos cuenta que don Juan González ingresa como dirección la dirección de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No era su dirección. Entonces, cuando Karina hablaba de las señales de alerta, de estas cositas que uno tiene que estar pendiente y de decir, puta, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? A lo mejor puede ser mi proveedor o puede ser mi cliente y al mismo tiempo trabaja en la Alcaldía de Bogotá. No sé, tiene doble giro, por decir un ejemplo. Pero a lo mejor no, me puedo hacer sospechar. Verifico el teléfono y es exactamente lo mismo. Entonces, estas son pequeñas señales de alerta que si yo tengo el control de mi negocio, tengo a mis colaboradores, a mis empleados bien preparados, son pequeños detalles que no pasan desapercibidos. Ahora, otro ejemplo. Vimos el tema de la verificación de datos, las direcciones. En esta lámina yo les presento una serie de nombres. Tenemos al señor García y al señor Barrera, que son nombres, pero también tengo que indagar a la persona que está detrás de quien me dio toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a estas personas voy un poco más allá, me doy cuenta que el señor Velázquez o el señor García o el señor Barrera son destacados delincuentes o renombrados delincuentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el mensaje que les queremos dejar? Que un nombre por sí solo es una frase. Yo tengo que hacer una validación de las personas con las que estoy tratando, con las empresas, etc. Acá hay más ejemplos, también lo mismo. Y la debida diligencia la podemos dividir en distintos aspectos, pero los principales son que todos los colaboradores, todas las personas que trabajan conmigo tienen que tener claras sus funciones, tiene que haber definición de roles, tengo que tener manuales que especifiquen cada una de estas mismas funciones y roles, tener políticas claras, son todas muy buenas prácticas que ayudan, cláusulas contractuales adecuadas y preventivas al lavado de activos con mis proveedores y clientes. Esto es súper importante, contar con canales de denuncia. Si yo quiero que mis colaboradores apoyen la política antilavado dentro de la empresa, es muy bueno tener canales de denuncia que sean anónimos. Y por último, la revisión en las listas vinculantes y restrictivas, que es el respaldo formal que tenemos para poder decir que efectivamente estamos haciendo una revisión para no vincularnos con personas o con empresas que están relacionadas con el lavado de activos. ¿Cuáles son estas listas? Las listas de riesgo son listas que publican entidades formales, como es la ONU, donde se publican las personas que están vinculadas a distintos tipos de delitos, ¿ya? Que en este caso la obligatoria para las empresas que son sujetos obligados o que están supervisadas por la superintendencia es obligación revisar. Tienen que hacer un proceso de revisión obligatorio en los listados ONU, y a esto se suman las listas restrictivas, como mencionaba Karim también, la lista Clinton o la lista OFAC, que también hace mención a las personas relacionadas con el narcotráfico. Podemos mencionar, hay bastantes listas con información, pero la obligatoria para efecto de entidades reportantes es la ONU. Ahora, si yo quiero hacer un proceso de debida diligencia completo, hablamos de manuales, hablamos de controles, pero tenemos hoy día una serie de herramientas tecnológicas y plataformas que nos pueden apoyar en este proceso. Yo les voy a poner un ejemplo, les voy a hablar como ejemplo de la plataforma Chief Compliance, que es una plataforma tecnológica que les permite consultar en más de 200 listas de riesgo de forma simultánea para precisamente poder prevenir y ir dejando un antecedente fidedigno sobre lo que es el lavado de activos y la prevención que está realizando la empresa o su negocio.
Un segundito. Ahora, ¿cuáles son los atributos de Check Compliance? Que les permite hacer búsquedas individuales o masivas, les permite generar un respaldo, se genera un PDF que ustedes pueden o guardar en el computador, o si desean lo impriman, dependiendo de, digamos, de cómo sean los controles que tienen ustedes. Monitoreo de consultas e historial de consultas. Ya destacar que la página igual guarda ahí un historial de la gestión que ustedes como empresa van realizando. Les voy a mostrar la página, ingresan con un usuario y una contraseña, les dice ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer una búsqueda individual o van a hacer una búsqueda masiva? Si hacen una búsqueda individual pueden buscar por nombre, por alias, por documento de identidad. En el caso de la búsqueda masiva, también lo mismo, pero permite buscar más personas a la vez. ¿Ya? Si quieren revisar un listado de proveedores, permite hacer distintas cosas. Una vez realizada la búsqueda, esta búsqueda va a entregar un documento, va a generar un certificado con la búsqueda. Y la información se va a almacenar, va a ir generando un historial digital dentro de la misma plataforma de la gestión que hace la empresa y que va a ser su respaldo ante la entidad regulatoria. Ahora finalmente, ahí están nuestros contactos, recalcar que todo esto que nosotros hablamos, muchas veces el tema del delito de lavado de activos suena como súper lejano, pero es nuestra responsabilidad cuidar nuestros negocios y es nuestra responsabilidad ser preventivo, establecer una operatoria que nos permita tener la tranquilidad del trabajo diario. Así que nada, agradecerles, no sé si fui muy rápido, yo soy bastante acelerada, pero con Cari tenemos la mejor disposición para poder responder sus consultas. Viviana, no sé si tú nos ayudas con la moderación. Sí, claro que sí. Mil gracias por la intervención. Aquí tenemos unas preguntas. Henry dice, ¿una certificación básica es suficiente para una empresa que demuestre confiabilidad en la prevención de la? No te escuchamos. Tu Ahí sí, micrófono. estaba muteada. Ahí sí. La certificación BASC evidentemente ayuda, pero está enfocada a solo un factor de riesgo, que en este caso es productos o servicios, porque eso es lo que certifica BASC, que tus productos y servicios están libres de alguna sustancia ilícita. Pero si hablamos de si es suficiente o no, nos quedaría por fuera todo el tema relacionado a contrapartes y todo el tema también relacionado con lo que son jurisdicciones, poder saber si efectivamente yo tengo algún cliente o algún proveedor que está en alguna jurisdicción que tiene alguna restricción. Por lo tanto, sí, por supuesto que es muy útil, pero sí habría que adicionar controles relativos a lo que tiene que ver con el conocimiento, como habló Alejandra, de las contrapartes. Perfecto. Él responde que muchísimas gracias. Ah, buenísimo. Laura nos pregunta, ¿cómo puedo saber si mi empresa tiene que cumplir con los controles asociados a la prevención del lavado de activos? Depende de qué superintendencia es la que vigila a las empresas. Yo creería que acá, como mencioné, la mayoría está vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Por lo tanto, esta superintendencia tiene una circular, que es la circular básica jurídica, que en su capítulo 10 determina quiénes son las personas jurídicas que deben cumplir con estos controles, que son de carácter obligatorio. En la generalidad son aquellas empresas que tienen como ingreso 160.000 sueldos mínimos legales vigentes, pero también hay algunos rubros adicionales que los umbrales son un poco más bajos. Pero eso está determinado eh, derechamente por la superintendencia que vigila o que controla la empresa. Perfecto. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. No sé si de pronto al chat de ustedes les habrán llegado algunas. La de Henry, Ah, efectivamente. perfecto. Sí. Vale, pues ya no sé si de pronto quieran decir algo adicional a todas las No, personas que nos acompañaron. sí, simplemente agradecerles a todos. Esperamos que a lo menos hayamos sembrado una semilla respecto de lo que tiene que ver con la prevención. Consideramos que todos quienes son dueños de empresas han hecho un esfuerzo importante
y por una situación que quizás nunca estuvo en nuestra mente, poder caer en algún tema relacionado con esto sería obviamente muy negativo y tenemos las herramientas y los controles para poder evitarlo. No tenemos que incurrir en gastos tremendamente altos y tampoco nos requiere mayor tiempo. Como yo les mencionaba, todas las empresas conocen con quién están haciendo negocios, sino que hay que tener el foco efectivamente en lo que es la prevención de estos delitos. Y muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar acá, gracias a ti Viviana por moderar y a Expo Agrofuturo por la oportunidad de contarles este tema a todos ustedes. Me sumo a los agradecimientos de Karin, gracias a ti, Liliana, Agrofuturo. Eh, Fue una bonita experiencia. Agradecer a la tecnología que hoy día nos permite, imagínense, yo estoy en Temuco, Chile, y poder estar compartiendo con todos ustedes el tema de el lavado de activos o las prevenciones. No son temas fáciles de asimilar, pero Colombia está a años luz muy, muy, muy avanzado con respecto a lo que es Chile, por ejemplo. Así que, nada, cualquier duda, cualquier consulta, estamos súper, súper atentos. Claro que sí, aquí Giovanni nos hizo una consulta. Dice Ujú. que en qué consiste la función del oficial cumplimiento. Gracias. Sí, el oficial de cumplimiento es la persona que está encargada de diseñar el sistema de prevención, ponerlo en práctica, determinar las metodologías para gestionar el riesgo, determinar las políticas y los procedimientos, por ejemplo, en relación al conocimiento de clientes, de proveedores, de empleados, incluso de socios. Él también es el que tiene que coordinar la capacitación, porque evidentemente esto es un tema que no va solo a un manual. Necesitamos que desde la junta directiva, que también tiene funciones en relación a lo que es la prevención, el representante legal y así para abajo, todos los funcionarios conozcan de los procedimientos que tiene la compañía, conozcan que hay manuales, por lo tanto el oficial de cumplimiento en el fondo es el responsable de que este manual, y más bien dicho, de que este sistema efectivamente funcione en una compañía y que prevenga a la compañía de que la utilicen para alguno de estos delitos. Y en caso de que se genere alguna señal de alerta, el oficial de cumplimiento también es el encargado de hacer el reporte, que en este caso es a la UIF, a la UIAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es la que recibe todos estos reportes de posibles operaciones sospechosas. Entonces, de hecho, el oficial de cumplimiento tiene yo diría, el rol más relevante en relación a lo que es el sistema. Vale, se animó nuevamente Henry y hace una última pregunta. Súper, El hecho súper. de que un cliente tenga una cuenta en un paraíso fiscal por si una cuenta por si es de una, no, perdón, Tranquila. paraíso fiscal es de por sí una situación sospechosa. No, no es una situación sospechosa. Puede ser una señal de alerta. Si tú tienes un cliente que tiene cuentas en algún paraíso fiscal, tú podrías advertir que ese cliente te va a generar a ti un mayor riesgo. Pero no es una situación sospechosa a no ser que hayan otras situaciones adicionales, como por ejemplo, ese mismo cliente sale en prensa relacionado con lavado de activos, o ese cliente ingresa una lista. Ahí tú puedes decir, sí, esto es sospechoso, ¿y qué hago yo? Termino la relación comercial. Obviamente, como mencionaba Alejandra, es súper importante el tema de las cláusulas contractuales para que no haya que pagar indemnización. Eh, pero el solo hecho de tener cuenta o de ser de un paraíso fiscal no es sospechoso por sí solo. Tenemos que tener elementos adicionales que nos permitan llegar a la conclusión de que es sospechoso. Dice Giovanni, si tengo una cuenta offshore, ¿esto me afectaría? Es súper similar a lo que acabo de mencionar y las preguntas están súper interesantes. No, no te afectaría, simplemente puede que te cataloguen, como dije, de mayor riesgo. Eso significa que la empresa puede aplicar más controles sobre ti, pero no afectaría, digamos, en relación a lo que es la debida diligencia y lo que es la relación comercial propiamente tal. Perfecto. Bueno, mil gracias Karim, mil gracias Alejandra por este espacio que nos permitieron, por hacer parte de Expo Futuro.
digital, las personas que se unieron también, que estuvieron súper activas en el chat y muy pendientes de la charla, mil gracias. Ya con esto terminamos la sesión de AgroTalks y pues de la feria como tal digital. Les recuerdo que toda esta sesión y las demás quedaron grabadas y van a ser cargadas en la página web de Escobro Futuro, entonces para que de pronto las puedan revisar. Mil gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vale, que estén muy bien.